Muy buenas noches, doctora y compañeros doctorantes. El equipo que está conformado por Aldusa Tortúa, William Mosquera y quienes habla Jenny Pavón Suárez, hacen su presentación del proyecto final cuyo título es Validación de la Arquitectura de la Evaluación Curricular para la Institución Educativa Marco Tobón Mejía. El motor de validación tripartito. Esta organiza el modelo en tres componentes operativos. Primero, la evaluación de la calidad. Aquí se define cómo juzgar la calidad curricular desde 7 dimensiones. Segundo, el juicio de expertos. Propone validar las dimensiones, los indicadores y los instrumentos con expertos. Tercero, una observación sistemática para contrastar el currículo declarado con el currículo que se aplica. Todo esto se traduce en indicadores de éxitos y acciones de mejoramiento. Arquitectura de la calidad curricular. El modelo distingue 4 expresiones del currículo: el preescrito, el aprendido, el implementado y el experimentado. El preescrito aparece en los documentos. El implementado es aquel que se observa en las prácticas. El aprendido es el que refleja los conocimientos, las competencias, actitudes y producciones alcanzadas. Y el experimentado es el que recoge cómo se viven las experiencias de estudiantes, docentes, familias y egresados. Dimensiones del análisis integral. La evaluación se distribuye en 7 dimensiones. Estas permiten analizar la pertinencia para el contexto, la coherencia entre documentos y prácticas, la inclusión, la implementación del modelo crítico social, la evaluación del aprendizaje, las condiciones institucionales y los resultados. Así, se evita reducir la calidad a los promedios académicos y se reconoce la diversidad urbana, rural, multigrado y de los CLEI. La ruta evaluativa pasa por 4 momentos. El primer momento, donde se recoge toda la información cuantitativa y cualitativa. En un segundo momento es donde pasamos a hacer la triangulación de esa información. El tercer momento es donde a partir de la rúbrica se clasifica toda esa información de forma que nos queden consolidados, satisfactorios, en desarrollo o crítico. Y el cuarto momento es donde a partir de la información obtenida se desarrollan los planes de mejoramiento, los cuales deben tener plazos, responsables, recursos y la ruta de seguimiento. El panel de expertos estará conformado por 8 miembros, los cuales deben de tener conocimientos en rigor psicométrico, contexto rural, enfoque inclusivo, pedagogía crítica y realidad interna. Cada experto deberá cumplir al menos con 4 criterios de formación: experiencia, producción, conocimiento del contexto, disponibilidad e independencia. El panel de expertos no tiene como función calificar a la institución y mucho menos vigilar a los docentes. Su papel principal es comprobar la calidad de la propuesta antes de aplicarla. El procedimiento del FI modificado comprende preparación, una primera valoración independiente, análisis y ajuste, una segunda ronda para los componentes convertidos. Con 8 expertos, el ICBI mínimo es de 0,83, equivalente al acuerdo de 7 jueces, y el índice global debe alcanzar el 0,90 después de realizar el pilotaje, porque la valoración técnica no reemplaza la prueba con los destinatarios. En los parámetros de observación tenemos que esta será directa, estructurada, no participante y sistemática. La realizarán el evaluador curricular, la coordinación y docentes pares capacitados. Se aplicará al inicio, a mitad y a final de año. Aproximadamente el 20% tendrá doble observador para revisar la concordancia. Su finalidad es reconocer patrones institucionales y no es emitir juicios sancionatorios sobre un docente. El embudo de observación, de la realidad al dato. La guía transforma la observación del aula en evidencia comparable, convirtiendo una realidad compleja en información objetiva y útil para la evaluación.
Para ello, integra 4 elementos: los datos contextuales, la lista de cotejo, la escala de valoración y el registro narrativo, organizados en 6 dimensiones. El proceso se basa en el registro de hechos concretos y verificables. Así, en lugar de afirmar que una clase fue participativa, por ejemplo, se documentan evidencias específicas como el número de estudiantes que intervinieron, las preguntas que formularon y los apoyos que el docente dio, generando información confiable para el análisis y la mejora de la práctica pedagógica. Después de cada observación, se registran hechos, cifras y evidencias objetivas. Posteriormente, la información se codifica según las dimensiones del modelo. Se compara para identificar patrones entre observadores, contextos y áreas. Y se triangula con planeaciones, trabajos de los estudiantes, entrevistas y otros resultados. Finalmente, la devolución de los hallazgos se realiza de manera confidencial y formativa, con el propósito de orientar ajustes curriculares, fortalecer la formación docente y dar seguimiento a las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento institucional. Los criterios de éxito convierten la propuesta de observación en metas verificables mediante indicadores que permiten evaluar tanto la calidad técnica del instrumento como su impacto en la práctica pedagógica. En el componente técnico se consideran aspectos como la validez del contenido, el pilotaje, la cobertura de la recolección de datos y la triangulación de la información, mientras que en el componente curricular se establecen metas relacionadas con la coherencia de los juicios evaluativos, la actualización de los PIAR, la apropiación de las prácticas pedagógicas y la ejecución de acciones de mejora. Los porcentajes presentados constituyen referentes iniciales que deberán confirmarse una vez se construya la línea de base, se realice el juicio de expertos y se aplique el pilotaje del instrumento. La propuesta se considerará exitosa cuando promueve la mejora educativa sin ocultar desigualdades. Para ello debe alcanzar una valoración global mínima de 3 sobre 4, sin que ninguna dimensión se ubique en nivel crítico, y garantizar que la pertinencia y la equidad obtengan al menos el nivel 3. Asimismo, se espera que el 75% de los indicadores cumplan las metas establecidas y que los restantes cuenten con acciones de mejora. Como muestra la imagen, un alto promedio institucional no es suficiente si existen brechas de inclusión, descontextualización o inequidad entre distintos grupos o sedes educativas, ya que la equidad constituye el criterio fundamental para valorar el éxito de la propuesta. Estos son algunos de los principales referentes académicos que respaldan nuestra investigación desde 4 categorías complementarias: validación y psicometría, juicio de expertos, calidad curricular y observación sistematizada. Estos referentes proporcionan el sustento conceptual y metodológico de nuestro modelo propuesto. Muchas gracias.